a comentar la vida en general. Entre Volcanes, el programa que te atrapa. Yo solo al mundo, la mejor carta. Estimados auditores, nos encontramos como todos los días viernes en nuestro espacio estelar, ¿no es cierto?, dedicado a entrevistar a gente de nuestra ciudad, de Osorno, gente que ha vivido en Osorno, personas que están ligados a nuestra ciudad, y tengo el agrado hoy día de encontrarme con don Carlos Guzmán. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto de tenerte por acá. Muy bien, bienvenido. Tenía muchas ganas de conversar contigo hace rato. ¿Cómo has estado? Muchas gracias, Gerardo, por la invitación. Un cordial saludo a nuestra audiencia de TVNet. Y aquí disponible para poder conversar, charlar de lo que nos acontece y lo que nos convoca. Qué bueno, Carlos. Mira, bueno, yo te voy a decir Caco acá en la entrevista porque por supuesto, todo el mundo te conoce como Caco Guzmán. Caco, mira, primero contarte un poco que estamos, ¿no es cierto?, con este podcast que yo hacía antes, lo trajimos acá a INET porque estamos con toda una serie de cambios con INET. Queremos adaptar un poco la parrilla a algo más local, queremos introducirle programas de viaje, de cocina, algo más de cultura, muchas entrevistas como esta a personas locales como tú, como yo, como muchas personas. La semana pasada tuve el agrado de entrevistar a don Harry Jirgensen, papá, Caesar, en honor al libro que escribió Francisca, que es un libro muy, muy interesante, así que lo entrevisté de una forma mucho más humana, así que por eso te hago esta introducción para contarte que esta va a ser una entrevista mucho más humana que política, porque yo sé que tú tienes muy desarrollado el ámbito político, así que quería partir con una pequeña biografía que yo hice acá, ¿no es cierto? Carlos Alberto Guzmán Ugalde nació y creció en Osorno. Perdón, ahí hay que rectificar una cosa. Yo nací en Purranque, soy purranquino de nacimiento. Sí. Hay que decirle entonces a ChatGPT que corrija eso, porque me acaba de hacer una pequeña biografía y cada vez dice que has estado ligado al mundo agrícola, ganadero. Tú y tu familia, ¿no es cierto?, has moldeado una visión de esfuerzo, de disciplina y conexión con la tierra. Tu formación educacional estuvo en la parte superior y ligada, ¿no es cierto?, al Instituto Superior de Comercio y a la Escuela Agrícola Adolfo Matei. Cuéntame un poco cómo fue el Caco Guzmán, ¿no es cierto?, en la infancia y la adolescencia. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Mira, yo primero decir, bueno, soy hijo de Luis Alberto Guzmán Canoura y de Carmen Cecilia Ugalde Linley, con mis padres. ¿Cuál es el segundo apellido de tu padre? Canoura, un apellido portugués. Por eso Canoura, sí, me llamó la atención. Y bueno, mi papá agricultor purranquino, mi mamá Viña Marina, hija de marino también, en fin, con otra historia ligada a la colonia inglesa, residente en Valparaíso, y se casaron y se vinieron a vivir a Purranque. Ahí nací yo, en el hospital de Purranque. Ya. Cuando en ese entonces el hospital de Purranque era un referente de salud en la región. Bueno, región en ese tiempo. En provincia nomás en esa época. Sí, bueno, claro. Pero después fue la región que era bastante más grande. Exacto. Pero era un referente, eso siempre lo destaco porque Purranque ha sido una ciudad recontra próspera y siempre a la vanguardia de la investigación. Ahí está el INI a La Pampa. Claro. Bueno, sobre tierras extremadamente generosas. Dicen que las tierras son muy espectaculares en esa zona. De lo mejor que hay. ¿Cómo es que, perdón, una pequeña que me acordé, cómo es que se llama esa tierra que le llaman que es una tierra negra? Trumao, suelo tipo claro, trumao. Exacto. Sí. Todos nuestros suelos en general son de formación volcánica, producto de las erupciones que ocurrieron miles de años atrás, y tienen un componente alto de materia orgánica. Eso permite hacer varias cosas, tiene varias ventajas, incluida la fertilidad. Claro, exactamente. Así es que, bueno, ahí está Purranque instalado sobre esa zona, una zona, como digo, muy próspera, y veo como con buenos ojos cómo sigue desarrollándose Purranque. Qué bueno. Después de eso, mis padres se separaron y yo me fui con mi madre a vivir a Viña, que era su ciudad de origen, y me eduqué allá. Me eduqué, hice toda mi enseñanza media, mi colegio, en Viña del Mar. O sea, la enseñanza básica y media la hiciste en Viña del Mar. Así es. Ya. Pero tenías igual siempre ese ida y vuelta, venías acá a ver a tu papá, me imagino, a tu papá. Bueno, ese arraigo profundo con el sur lo tengo hasta el día de hoy. Y estoy muy contento de mi decisión
ya a Porque- una edad en que uno porque- puede tomar esas decisiones. Claro, porque entonces tú compartiste con toda la familia paterna, ahí está, tú me imagino, tu abuela, tu abuelo paterno. Ese es el vínculo que tienes con... Mi abuelo paterno yo no lo alcancé a conocer. ¿Pero tu abuela pero paterna mi abuela sí? paterna sí, absolutamente. Claro, con ellas pasaba los veranos. Claro, claro. No, muy buena persona mi abuela Rosa. Y en el fondo lo que hacíamos es que todas las vacaciones, invierno y verano, yo me los pasaba en el sur. Así que conozco la zona, pero de niño, y la conozco muy bien. Conozco Claro. los detalles de esta zona. Y cuando uno es Y conozco niño. la quinta región con los mismos detalles Claro. de haber vivido muchos años allá. Así es que hoy día estamos igualmente repartidos. Yo tengo una sola hermana, Carmen Cecilia Guzmán Ugalde, que vive en Reñaca. Entonces tengo una parte de la familia allá Y otra parte y acá. nosotros acá. Y tienes que tener amistades allá y acá. Ah, desde luego. Sí, Claro, eso porque lo uno conservo. igual en la etapa temprana, No, colegio, eso- básica, va, yo sí, tengo lo- amigos, de hecho creo que mis mejores amigos son los que hice en esa época de la vida. Bueno, son los amigos Son los en amigos, general son los, que perduran. siempre. ¿cómo es que le dicen ahí tiene una forma que son el ataúd, ¿no es cierto? Tiene las manijas, tiene 6 manijas. Ya. Los más amigos son los manijas, ¿ah? Eso. Los que te van a llevar después ahí, van a llevar el ataúd en la mano. Así es que, efectivamente, pues tengo buenos amigos aquí y allá. Entretenido eso. Claro. Caco, después tu etapa ya de formación superior, ¿no sé? Tú lo hiciste acá en el Instituto Adolfo Matei, ya ahí estudiaste algo relacionado con la agricultura, obviamente, ¿no es cierto? Y ya después en tu etapa ya de tu inicio laboral, tú trabajaste mucho el tema de los viveros. Bueno, ¿qué ocurrió? Que como yo tenía un fuerte arraigo con el sur y me gustaba mucho más este tipo de agricultura, este tipo de producción la agropecuaria y silvoagropecuaria, me gusta también el tema del bosque. Ya. Me he metido harto en ese tema. Me vine a estudiar acá. Me vine a estudiar a la escuela Adolfo Matei y aquí me formé como técnico agrícola en esos años que la carrera duraba, bueno, lo mismo que hoy día dura prácticamente 3 años, incluía la tesis de grado. ¿En qué año entraste a la escuela agrícola? Yo entré el 78 y salí el 81. O sea, tú alcanzaste a conocer a mi suegro entonces, pues. Mi suegro se llamaba Rolando Piningoff, era... Perfectamente. Claro, el profesor administrador nuestro. de la escuela agrícola. Era profesor nuestro, profesor de práctica. De hecho, mi mujer vivía en la casita esa que no sé si existirá. Existe, la tenemos porque yo participo en el directorio de la escuela Hoy todavía. te felicito porque sabes tú que Está como casa de huéspedes. hace tanto tiempo que no voy a la Matei, yo recuerdo, tengo ese vínculo con la Matei que yo creo que tenemos gran parte de los sorninos, porque cuando era chico uno iba, ¿no es cierto?, a la Matei, a ese pequeño zoológico que tenían ciervos, tenían algunos animales diferentes. Además yo recuerdo, yo me casé muy joven, fui papá a los 19 años, ya tenía mis 2 hijos, por lo tanto también un paseo de repente, un día de invierno, era que no bonito, ibas al era lago, un atractivo. era ir a la Matei. Aparte, como mi mujer tenía toda una vida ligada a la escuela agrícola, Claro. o por ejemplo cuando tú le empiezas a enseñar a manejar a tus hijos, cosas así, tengo muchos recuerdos de la escuela agrícola. Bueno, sigue siendo un referente educacional en términos técnicos y también con mucha pertinencia en cuanto a lo que la zona requiere. La escuela se ha dedicado a formar técnicos agrícolas, hoy día tiene algunas otras carreras también, y está certificada por 5 años, que es el máximo que se puede optar. Tiene un liceo agrícola que también es Que es un muy liceo potente, de excelencia, y que también ha andado recontra bien y que está ya abasteciendo de alumnos a la escuela técnica. Así es que se ha generado una sinergia muy positiva ahí, con actualización de mallas curriculares. Y ¿Han produciendo han introducido el tema de la fruticultura? también, Ya, también, pues eso está muy sí, fuerte, claro. Eso viene y hay que prepararse con tiempo porque esta es una fruticultura que viene entrando a una región que nunca ha sido frutícola. Claro. Entonces hay que formar todo. Pero todo. el cambio climático nos ha ido también de alguna forma adaptando más nuestros suelos para la producción frutícola. Yo recuerdo, y corrígeme, Caco, pero yo debo haber tenido unos 20 años y acá en Calle Cochrane yo siempre me juntaba con unos amigos que vivían ahí en Cochrane, pasadito Amtower, y hasta los días de hoy ellos tienen un palto. Pero ese palto, yo te digo, cuando éramos chicos era un palto nomás, pues no tenía fruto. Pero sabes tú que me contaba el otro día Marcelo, mi amigo, que todavía vive ahí, que hace como 4 o 5 años empezaron a salir unas paltitas chiquititas. Y dice que todos los años tiene producción de palta, que dice que es una palta enana, sí. Pero dice que igual las comen y que son muy buenas. Bueno, entonces, seguramente.
A lo que voy, igual el clima nos ha ido beneficiando, yo creo, un poco, se ha vuelto más mediterráneo quizá, y a lo mejor por eso también se ha potenciado más el tema frutícola. Mira, esa es una razón, sí, es la primera razón visible que hay respecto de cómo se viene corriendo la fruticultura y los rubros, algunos rubros de la zona central hacia el sur. Nosotros acá en el sur tenemos ciertas características muy marcadas por nuestro tipo de suelo y el clima, y que es principalmente los silvos agropecuarios. Son los bosques y la ganadería de leche y de carne, más algunos cultivos industriales que ya desafortunadamente no existen, como era la remolacha. Claro, un cultivo. la llanza se está de capa caída, O sea, la llanza está haciendo otras cosas. Se ahora la concentró en cocharcas y, Claro. y cerró las plantas que tenía acá. Claro. Entonces Mira, no resiste el flete de aquí hasta exacto. 600 kilómetros. Pero mira, sabes tú que igual me da mucha razón lo que tú dices y lo que pensamos con respecto al clima, porque, bueno, yo tuve invitado acá a Luis Alberto Moller, Ya, que sí, le mando muchos cariños, es el dueño de la Viña Trapi. Lo debes de conocer. También lo saludamos perfectamente. Sí, entonces él me contaba todo este tema de las vides, ¿no es cierto?, de cómo han ido evolucionando acá en esta tierra, con este terroir. Y él ha hecho, bueno, él ha sacado 3 veces premios vitivinícolas importantes con su Chardonnay. Y el otro día, además, vi una entrevista en un podcast de Aureliano Monte, Aureliano hijo. El papá ya está mayor, pero el hijo, el que maneja toda la viña Monte, y hablaba que se habían comprado cerca de Quillón, no me acuerdo qué cantidad de hectáreas, que estaban tratando de ver en un microclima que hay un Cabernet Sauvignon. Imagínate una cepa Cabernet Sauvignon en la punta sur de la isla de Chiloé. Claro, eso hace que estos vinos sean como una innovación. Entonces, ya por ese puro hecho, la gente va a probar ese vino. No solamente está Luis Alberto, a quien saludo también cordialmente, sino que también están los hermanos Port, Olivier y Cristian Port, los de Madexpo. Los de Madexpo, que son empresarios madereros, pero les gusta el vino como buenos franceses. Pero sabes que tienen su Luis viña. Alberto me contó, sí, que parece que ya habían dejado el tema de los vinos. No. O yo lo entendí mal, entonces. No, están más firmes que nunca. Ya. O habían dejado Madexpo, creo que era. ¿No? Una de las dos cosas, no. Lo que hicieron fue trasladarse a vivir al lado de la viña. Ah, ya. Algo me sonaba. Viven ahí, entonces Madexpo lo siguen manejando como una de las principales, la principal industria maderera de Osorno, diría yo, junto con su vecino Madesur. Y ellos innovaron con este tema de la producción de vinos en el sur de Chile, junto con Luis Alberto, junto con Luis Mombert también. En fin, hay algunos referentes ya que están mostrando productos de vino producido en la zona. Son vinos bastante buenos, que tienen estas ciertas similitudes con los vinos blancos que producen los alemanes en el Rin, que tienen un clima también medio templado, lluvioso como el nuestro. Es muy parecido. Yo tuve la suerte de viajar y conocer a gran parte de Alemania, y estuve varias semanas en Mainz, que está bordeando el río, ¿no es cierto? El Rin recorre Mainz, Colonia, bueno, por el otro lado francés, Estrasburgo, etcétera. Y estuvimos ahí y fuimos a muchas viñas. Y claro, el vino es el protagonista principal allá en estas viñas que hay, en estas viñas boutique, que tú puedes ir a comer, ¿no es cierto? Bueno, estuvo bien, mi hijo, como es cocinero, siempre muy relacionado al tema gastronómico, pero tiene estos vinos como el Riesling, ¿no es cierto?, que son vinos fríos, o los mismos cepas como el Chardonnay o Sauvignon Blanc. Principalmente eso consiste, Gerardo, en que esa uva requiere de menos días de calor, por así decirlo, en términos, digamos, simples, para madurar, para lograr su madurez y que se pueda vinificar. Entonces son uvas de un periodo vegetativo más corto, y esas dan origen a estos vinos, porque pasa lo mismo que citaste tú con las paltas. Aquí con los nogales pasa lo mismo. Aquí se dan las nueces. Sí, pues. Se dan las nueces, pero las nueces son un poquito amargas porque les falta esa última etapa de maduración. Y con la palta pasa lo mismo. No tenemos una producción fuerte de nueces acá, ni almendras tampoco. No alcanzan, no es que nos crezcan los árboles. Es como lo que pasa también con los cítricos, tal vez. Claro, porque en cambio climático. En cambio otras especies, como por ejemplo, yo creo que nuestra zona es muy buena para la manzana limona. Yo de hecho tengo varias ideas y quiero rescatar algunas limonas que conocí de niño y que hoy día uno ya no las ve, o algunas otras manzanas. ¿Tú te acuerdas de la manzana reineta?
¿Te Bueno, acuerdas de la limona? Teníamos como en 3 en el cierta medida campo. yo me dedico con el vivero a eso, a conservar estos frutales antiguos para, digamos, conservar esas líneas ¿Te genéticas. acuerdas la manzanita paraíso? Igual esa Sí, chiquitita que es un eso poquito es más grande de una cereza. manzana conservera. Mi abuela hacía Sí, pues, y un con el, manjar de postre, ¿cómo que se con el llama el palito? pedúnculo. Tiene el pedúnculo, Mm. ¿no es cierto? Con pedúnculo y todo. Sí, pues, es una belleza de conservas. Oye, sí, no, la verdad que nosotros tuvimos la suerte cuando niños porque existía todavía toda esa fruta, estoy hablando de las manzanas, ¿no es cierto?, que trajeron semillas, colonos, gente del norte, y se produjo, ¿no es cierto?, una pequeña mezcla entre todos esos frutos y pudimos disfrutar, como te decía antes, yo me acuerdo la manzana reineta era una cuestión gigante, así. Sí, pues, sí, ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Esa ya no la veo yo, no está en ningún lado. No, porque todas esas variedades de manzanas han sido sustituidas por las manzanas nuevas, digamos, por variedades nuevas La californiana, que vienen del norte, claro. básicamente, y la manzana además tiene la particularidad que se conserva muy bien en frío, así que la conservan en cámara el año redondo y tú vas al supermercado y manzanas, Sí, po. y dices, oye, ¿de dónde salieron estas manzanas? Bueno, vienen de una cámara de frío. Claro, pero la chicha tiene que ser una limona para hacerla, ¿o no? Es que esa manzana no es para chicha, esa manzana es manzana de consumo. Claro. La chicha se hace con las manzanas acá, que es un poco más ácida. Exacto, para hacer la chicha y para hacer la sidra también. Sí, bueno, ahí hay un emprendimiento importante en Purranque, justamente una fábrica de sidra y que ha derivado en una serie de otros productos también a Es partir de frutos locales. La de González. Sí, Claro, que él se vino Sidra de Santiago, vino de Antillanca. Yo le conozco un poco la historia porque tenía un tío por el lado de los Ribanos que tenía una empresa de camiones en Santiago, pero estos camiones que transportan líquido, los estanques de líquido. Y mi tío tenía una empresa en que transportaba trabajaba para puras viñas. Él tenía muchos camiones con estanques, ¿no es cierto?, que entraban 25.000 litros. Y él entregaba, por eso supe, porque él me contó, y ese fue un amigo a Purranque, Carlos González, era cliente mío, yo le entregaba vino a su bodega. Él tenía una bodega de vinos en Santiago y creo que no le fue muy bien en algún momento y decidió migrar y acá creo que le ha ido muy bien. Aunque hace poco se le quemó el restaurante, si supe. la verdad es que algo escuché de eso, Sí, que es una lástima, es una porque pena. también era un emprendimiento gastronómico ahí, Sí. pero en ese tiempo, claro, aquí también había una bodega de vino grande del señor Royer, que también viajaba ese vino en camiones de estanque y se envasaba acá. Yo soy muy amigo, aunque tengo una diferencia de edad, porque tú a Tía la tienes que conocer y si él me está viendo le aprovecho de mandar un cariñoso saludo porque la quiero mucho, fue una persona que confió mucho en mí y fue muy importante en mi vida en algún momento, que es la señora Isabel Royer. En algún momento cuando yo venía de una quiebra grande, tenía una constructora y bueno, mi hijo había entrado recién a la universidad y fue una época muy dura. Yo nunca trabajé en el mundo gastronómico, pero mis padres tuvieron un café en Osorno, Colonial, por lo tanto yo un negocio que conozco de siempre, además mi familia está muy ligada a la gastronomía por el lado italiano. Entonces, la señora Isabel, que le mando cariño, me dio la posibilidad y me dio en consignación el local que tenía en la Sago. Y yo ahí me levanté de nuevo, así que... Con la gastronomía. Sí, Mira. tengo un recuerdo. Y ella me contaba, muy trabajadora. Ella era la que administraba la bodega de Ramón Royer, su padre. Ella tenía, ¿te acuerdas? Winter Shoes, ¿cómo se llamaba una tienda que tenía acá de zapatos? Manejaba el campo, el que tiene el hijo ahora acá por ahí por Mulpulmo. Además, bueno, ella manejaba la casa de Michael Puey y la casa que tenían en Guaycoya, más su casa acá en Calle Mata. Una señora súper trabajadora. Tengo la verdad los mejores recuerdos de ella. Así que bueno, perdona la interrupción, pero cuando me dijiste Royer no me pude evadir de hacer este comentario. Así funcionaba el tema del vino en ese tiempo. Entonces, junto con la uva, al sur, que ya se está viniendo, y hay otros experimentos en distintas partes de la región, también se han venido los frutales menores, se están desarrollando variedades no genéticamente mejoradas, sino que seleccionadas por fenotipo, de murta, por ejemplo. Falta la mosqueta que está atrás. Y la murta silvestre, po. La murta es un fruto endémico chileno. Claro, po. Y ya se lo llevaron los australianos y lo tienen, pero filete. Entonces, nosotros en ese sentido Caco, vamos un poco atrás. ¿La murta pasa como una valla? No. ¿No entra en el concepto de valla? No. Pasa como un frutal menor, Ya. tengo entendido. Ya. O sea, no lo podrías colocar en la misma categoría que los arándanos, o la frambuesa, o la murra. Entra en ese mismo saco. En ese mismo saco, sí. Claro.
Y lo otro que te iba a preguntar, ya que me estás hablando, estamos hablando de todo este tema frutícola, lo otro que ha crecido mucho, yo soy bien neófito en el tema frutícola, así que te quiero preguntar, y si me equivoco, corrígeme, Caco, pero yo me he dado cuenta que ha crecido mucho la cantidad de hectáreas plantadas, ¿no es cierto?, con avellano europeo acá. Eso es un buen... Bueno, ¿Cómo ha sido lo que pasa es que, volviendo un poco al origen de nuestra región y a los rubros fuertes, estos son... Nosotros necesitábamos, se nos fue la remolacha, que nos quiten a nosotros un rubro de 4, es sumamente notorio. También hay producción de granos, producción de cereales, pero no es esa diversidad que hay de Chillán al norte, que puede producir prácticamente lo que quiera. Acá se demostró que el avellano europeo, que le llaman el Haselnuss, que es un fruto, ¿no es cierto?, oleaginoso, prácticamente de alta calidad, que se da bien y es una alternativa también frutícola para acá, y ha venido incrementándose junto con un mejoramiento. Ahí hay mejoramiento genético, ajuste de variedades, se han encontrado las variedades adecuadas para esta zona, y va prosperando y va creciendo el cultivo de producción de nueces. Yo que recorro harto la zona, veo grandes extensiones de avellano. Ahora, estuve una pequeña, comenté esto acá con Michel Junot en una oportunidad que lo entrevisté, que le mando mucho cariño a nuestro amigo, que me imagino que es mutuo, Michel. Así es. Yo siempre digo, el hombre que más sabe de agricultura del sur de Chile, y hablábamos con Michel justamente del avellano, y él me decía que a él le gustaba mucho el Haselnuss, el avellano europeo, ¿no es cierto? Pero tuvimos una pequeña discusión, porque yo encuentro que el sabor de la avellana nuestra es, pero... O sea, no tiene comparación con el avellano europeo. El avellano europeo tú lo tienes que mezclar con alguna otra cosa para darle sabor. Es como que no tiene mucho sabor. Tienen propósitos distintos, digamos. Claro, pero la avellana nuestra es pero increíble, ¿o no, Caco? Uno la tostada la come y... Ese es un fruto altamente valioso. Y endémico, me imagino, Walter, que nosotros acá. Pues, Genuina avellana se llama. Es el avellano nuestro, de lo cual todavía ahí hay otra alternativa, digamos. No se han desarrollado cultivos. Lo que hay, que comemos nosotros ahí de frutos secos, viene de la zona del Anco, de recolección nativa. Claro, pues si yo me acuerdo cuando nosotros éramos pequeños, mi abuelo por parte de los Fuentes tenía un campo en Roncotoro. Entonces nos juntábamos todos los primos, qué sé yo, me acuerdo, los primos chicos en una pieza así de esas altas, los primos más grandes en otra, pero lo que iba, yo recuerdo que en la entrada habían 2 avellanos. Entonces nosotros... El avellano recogíamos las bolitas, que es como, para los que no conocen mucho, es como una nuez más chiquitita que tú la tienes que romper también para sacar el fruto adentro, que es la semilla la avellana, ¿no es cierto? Tienes que cocerla primero. Claro, sí, porque si no era amarga, ahora me recuerda. Pero es más o menos, hace lo mismo, que con los coquitos igual esos chiquititos que te comes, claro, la semilla. La semilla. Y es dura mucha gente la toma, ¿no es cierto?, la recoge y dice, ¿qué será esto? O sea... tienes que saber que tienes que cocerla y después romperla. Es un fruto súper nutritivo. Claro, no. Así que, bueno, son alternativas que se van desarrollando de a poco, y también hay que decir y saber que esta zona va a seguir siendo eminentemente silvoagropecuaria. Esto yo no lo veo, digamos, en un futuro convertido en puros frutales. No, aquí se va a sostener porque las ventajas comparativas de la región para producir carne y leche no las tiene otra región en Chile. Claro que sí. Entonces, Caco, ahora que cuando uno empieza a interiorizarse un poco más y cómo va la tecnología y cómo va avanzando el mundo, yo el otro día leía sobre cómo se ha desarrollado toda la fabricación in vitro de carne. De hecho, el otro día, la última vez que estuve leyendo de esto, ya por ejemplo en la mitad de los estados de Estados Unidos, o sea, son 50 estados, más o menos 25 ya habían adoptado y habían certificado para poder comercializar esta carne, que es carne que se crea en base a células madre, ¿no es cierto?, en laboratorio, pero los tipos te hacen unos filetes, te hacen... Y después vi un video, de hecho, porque estaba el link, entonces, y salía ya, por ejemplo, en Asia se vende mucho, todavía tiene un valor un poco prohibitivo, porque me imagino, pero cuando esto ya se normalice... Porque una de las cosas que la gente que produce esto dice, mira, tenemos tanta cantidad de masa bovina y ovina, ¿no es cierto?, que es gran causante del cambio climático, por el efecto invernadero, ¿no es cierto?, los gases metanos que fluyen, ¿no es cierto?, de toda esta masa ganadera. En cambio, de esta forma, tú lo haces en el laboratorio,
Y además no tienes un montón, yo no es que yo esté a favor, pero tiene, según este reportaje, tiene muchas cosas buenas, como es, por ejemplo, el no sacrificio de los animales. Tú sabes que hay toda una corriente con esto, de no sacrificar a los animales. Entonces tú puedes comer tranquilamente un buen bife chorizo sin saber que no sacrificaron a ese animal. No sé, ¿qué opinas tú de eso, de todo esto que hay? Mira, yo quisiera saltarme esa etapa y ojalá no estar aquí para vivir. Porque hay una cosa que pasa con todas estas innovaciones y que el mundo, como es cíclico, tiende a volver atrás. Entonces yo me imagino que en carne artificial hoy día hay, Sí. y se va a masificar eso indudablemente por costos en fin, y por recursos naturales. Pero te puedo asegurar, sí creo, Que no vamos a volver a equivocarme, lo natural. es que no, eso de lo natural va a ser prácticamente una suerte de privilegio. Vaya a querer comerte un bistoco de verdad. El tipo que tiene plata, Tenéis que ir a pagarle claro. o tener Porque- un amigo muy rajado que se ponga con la parrilla. Claro, Pero eso va a ocurrir, porque la presión, digamos, la presión social, la presión de las ciudades, del poblamiento rural. Claro. Tú estás involucrado en el tema de las... Entonces, aquí hay una discusión que hay que zanjar urgente. ¿Qué zonas van a ser periurbanas y para habitación y qué zonas van a quedar productivas? Tenemos que definirlo de alguna forma. Y esto va llevando a que estas explotaciones que requieren de gran cantidad de terreno se vayan necesariamente teniendo que constreñir a espacios más pequeños, con lo cual la oferta del producto va a ser menor y la ley de oferta y demanda yo creo que va a regir hasta el fin de los días. Claro. Entonces creo que el privilegio de poder comer carne de verdad va a ser, para poco. no sé si para poco, ojalá no sea y me equivoque, que sea para todos, pero va a ser una cosa que va necesariamente, ya están las señales dadas. Claro, El precio de la carne está firme como nunca. Claro, como ahora, nunca. ahora en todo caso tú te das cuenta que al comienzo la misma sociedad es reticente cuando se le plantea algo nuevo, pero al final tú te vas adaptando y te lo coloco como ejemplo, mira, cuando nace la aviación, ¿no es cierto?, a finales del siglo XIX y comienza ya toda la aviación comercial en las primeras 2 décadas del siglo XX y se conforman estos conglomerados cada vez más grandes. ¿Te recuerdas que al comienzo la gente era reticente de viajar? Uno, porque le daba miedo, porque los aviones se caían y porque era terriblemente costoso hacer un viaje en avión. En cambio, hoy en día tú no te imaginas que el mundo no se mueva todo por aire. Yo hoy día no me imagino, ya no sé, harán 15 años que no viajo a Santiago en bus. Yo me tomo un avión, estoy en 1 hora en Santiago, tú me imagino que hacen lo mismo. Entonces uno va adaptando todas estas tecnologías, ¿no es cierto? Y el tema de la carne yo creo que vamos a terminar adaptándolo así como la gente hoy en día en Estados Unidos, en Asia, se está adaptando a los vehículos autónomos, a no tener que manejar, que es una cosa súper rara, o sea... Eso lo experimenté este año por primera vez en mi vida. Pensé también que eso no me iba a tocar. ¿Y lo hiciste? Sí, claro. ¿Es dónde? ¿En Estados Unidos, California? Eso fue en San Francisco. En San Francisco, que ya está totalmente... los Waymo. Claro. Son taxis que lo llamas por la aplicación. Exacto. Es extraordinario. Una experiencia que hay que, ojalá, poder vivir. Ya hay también drones autónomos. También. Claro, que tú los llamas también, están funcionando en Dubái, en que tú Bueno, los llamas por aplicación. Toda esta generación rapidísima de tecnología nos va a ir dejando de alguna forma, bueno, primero nos tiene preocupados, hay que saber adaptarse, hay que saber utilizarla bien y sacarle beneficio. Entonces hay varias cosas que ya se ven y que hay muchos que estamos preocupados, digamos, por la sustitución de mano de obra por inteligencia artificial. Hay que irse adaptando, especialmente a las nuevas generaciones que vienen, poniendo bien los ojos en qué se van a especializar, en qué se van a ganar la vida y cómo se la van a ganar. Claro. Mira qué importante es lo que tú dices, Caco, porque ojalá estamos a puertas, ¿no es cierto?, de elegir un nuevo presidente de Chile y ojalá nuestras autoridades, ya vamos a meternos en lo político, pero te quiero hacer un pequeño adelanto con respecto a esto. Ojalá todas estas cosas se vayan también, la gente, hayan técnicos que asesoren a nuestros políticos para que nosotros vayamos haciendo, ¿no es cierto?, este acompañamiento junto con la tecnología y podamos ir avanzando, porque se viene un mundo totalmente diferente. Yo el otro día leía, ya que hablábamos antes, las grandes extensiones de terreno para ganado, también las grandes extensiones, ¿no es cierto?, para la plantación de hortalizas, de alimentos. Hoy en día, en Estados Unidos, el otro día veía que hay pisos, por ejemplo, tú en media hectárea,
En Medesta tú construyes 7 pisos hacia arriba y tenían un sistema todo automatizado y con inteligencia artificial en que la gota exacta de agua para la hortaliza, sin tierra, todo, por cada piso habían 8 niveles de, ¿no es cierto?, de hortaliza. Cultivos hidropónicos. O sea, cultivaban, eran como 20.000 lechugas, no me acuerdo si era al día o a la semana, pero era una cuestión ya salvaje. Bueno, Entonces, todo eso existe hoy día. Y vamos para allá. Sí, bueno, ahí es donde hay que poner el acento, el ojo, y las futuras generaciones también tendrán que darse cuenta de esto en forma oportuna, porque lo que no podemos seguir haciendo es formando profesionales o técnicos que no vayan a tener una inserción laboral adecuada. Exacto. Y rápida. Sí. Eso es tremendamente decepcionante, tener su título en la mano y no tener una oferta de mercado laboral, una demanda laboral. Hoy día tenemos mucha gente que está en trabajo, mucho cesante ilustrado, porque justamente como dices tú, la educación se ha mantenido de cierta forma, pero no se han dado cuenta que el mundo va cambiando. Tú, que me imagino que al igual que yo, que hoy día usamos mucha inteligencia artificial, nos damos cuenta que, por ejemplo, no sé, y también lo he leído, o sea, todos los que son abogados junior que vienen saliendo de la universidad van a tener un problema tremendo para conseguir trabajo, porque tú hoy día con ChatGPT tú puedes hacerte, aún no teniendo idea de legislación y de leyes, tú puedes hacer un estudio a través de IA y tú ya puedes ir preparado en tu profesional, donde un abogado, con la idea clara ya, tú te haces un problema, pero tú ya te haces un estudio previo y tú vas de otra forma a hablar con el abogado. No vas como diciendo, oye, claro, ¿qué podrías? Tú ya vas con algo firme, mira, tengo tal problema y la verdad que estuve estudiando esto y mira, creo que se podría hacer de esta forma, de esta y de esta. Y el abogado ya es un consejero, no es un semidios, lo mismo que un médico. Bueno, eso es una realidad, y por otro lado también veo con cierta preocupación que ojalá bajo este nuevo gobierno también se sienten nuevos parámetros, porque es lo que necesitamos ajustar, no solamente el orden interno, sino que además ajustar nuestra perspectiva de corto, mediano y largo plazo. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a pensar en mediano y largo plazo, y ahí es donde nuestras políticas educacionales, de educación superior sobre todo, tienen que acortarse las carreras, actualizarse las carreras, y tenemos que ser mucho más proactivos en la generación de profesionales, claro, adecuados a los requerimientos de hoy. El otro día, por ejemplo, hablaba con don Harry Jürgensen, que le mando muchos cariños, fue una entrevista muy linda, y él, bueno, me contaba en base a su historia familiar, él a los 18 años se tituló de contador general. Entonces hablábamos de este modelo de lo que antiguamente era el Instituto Comercial, que impartía la carrera de agente, vendedor, de secretario y de contador. Que una persona salía del sexto humanidad y hacía un año más y podía tener un título inmediatamente y ponerse a trabajar. Después hubo un periodo de transición en la época de la Concertación, que también yo recuerdo acá el Liceo TEC nos impartía gastronomía y se creaban los colegios People Help People, etcétera. Pero yo lo que pienso, ¿por qué la gente que está liderando educación hoy en día no volvemos a ese sistema y ¿no es cierto?, le enseñamos tecnologías para que la gente, estos estudiantes, aprendan a colocar paneles solares, aprendan a colocar aerogeneradores? No solamente eso, Gerardo, sino o muchos otros oficios que se podrían hacer. Por ejemplo, automatización, robótica. Claro. ¿Quién va a reparar esos robots? Porque hoy día hay, por decir, no sé, robots para ordeña mecánica, pero no funcionan solos, requieren de mantención, requieren de solución de problemas. Las líneas de proceso en los packing de fruta son todas automatizadas, tanto es así que estas líneas de arándano son maravillosas, te seleccionan cada vallita por el peso, por el tamaño. Y si está un poco verde te la saca al lado. Imagínate. ¿No? Y tú decís, ¿cómo hace esto? Bueno, lo hace, llena de sensores. Entonces hay que preparar estos técnicos para lo que viene ahora, pero también reconocer que no es necesario estudiar 5 años, en circunstancias que si usted estudia en un periodo más concentrado, saca su carrera en 3 años. Pero la misma carrera. Entonces no tiene medios días así, digamos, sentado ahí mirando el sol, porque ese día no hay clase en la mañana, hay una clase de 10 a 11 y otra de 3 a 4 de la tarde. No es. Esto es, vamos a estudiar. Entonces, eso acorta no solamente los plazos, sino que también abarata la educación para los sostenedores, que somos los padres.
Claro. Si aquí sostener un niño estudiando, en el caso nuestro, fuera de casa, 5 años es distinto que sostenerlo 3. Exacto, ¿Ah? claro. Entonces, Pero, en fin, son cosas prácticas que tendrán claro, que llegar. pero sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero yo te colocaba el ejemplo de los paneles solares o de lo relacionado con las energías renovables no convencionales, porque mira, yo hace poco en la casa que hice en la costa coloqué estos calentadores solares, porque eso lo había hecho hace Un colector 12 solar años es. atrás en mi casa de acá Osorno, Ujú. que fui uno de los primeros que cuando me veía me decía, quiero que eso, no, es un estanque de agua, y funciona. Bueno, la cosa es que en esa época a mí me funcionaba más o menos de abril hasta julio no funcionaba, pero de agosto hasta marzo yo me duchaba espectacular. Y bueno, si a lo mejor hubiese sido un poquito más ya no ducharme con agua más tibia, me podría haber duchado igual porque bajaba a 30, 28 grados, que igual es una temperatura que tú te puedes duchar. Pero ahora ya tú te puedes duchar todo el año, porque ha ido mejorando la tecnología. Pero ¿a qué voy? Se me echó a perder una conexión que tenía con los Calefón especiales solares y no he encontrado a nadie que me resuelva el problema, ¿Listo? porque no hay ningún Sí, técnico po. que lo pueda ir a hacer. Entonces, ¿dónde están los técnicos para esas tecnologías? Justamente. Entonces está toda la electromovilidad también. Es lo mismo. Claro. Entonces, todas esas cosas hay que actualizarlas rápido y vienen abordando nuestro mundo cotidiano por todos lados. Porque esta automatización robótica está en el agro, está en la industria, Sí. está en todos lados. Pero O si sea, tú ves hoy día que las fumigaciones se hacen con drones, pues. efectivamente. Y todo está georreferenciado para que no Yo se mismo salgan. utilizo mi equipo de fumigación está quedando ahí parado nomás. Oye, Caco, háblame un poco de Botánica Sur. Bueno, Botánica Sur es un emprendimiento que tengo yo hace 25 años, por lo menos, que es producción de árboles principalmente nativos. Hoy día partimos con exóticos, que en ese tiempo tuvimos todo el boom de plantación de pinos y eucaliptos en la zona, y siempre tuvimos una división de plantas nativas, la cual hoy día ha crecido y ya no hacemos exótico, hacemos puro nativo a menor escala. ¿Esto Y lo tienes en Puranque? No, aquí en Caipulli, donde vivo yo, ya, a 4 kilómetros ya. y medio. La empresa se llama Botánica Sur y consiste en un vivero de invierno, ¿no es cierto?, principalmente a raíz desnuda y en bolsa, plantas que se pueden plantar todo el año, y un cultivo de flores de exportación de peonía, que es la Sí, flor nacional voy a ir. china, y eso lo hacemos en noviembre y diciembre de cada año. Escucha, acá después voy a hablar contigo porque yo te contaba en otras oportunidades, nosotros con un grupo de amigos, de hecho, que compartimos de algunos de sus amigos, como por ejemplo nuestro amigo Carlos Delgado, ¿no es cierto?, que le mandamos saludamos se fue a también. Chillán, Carlito, ayer, así que no está acá en la zona, pero nosotros tenemos un campo que compramos hace hartos años atrás, tú sabes, allá en el sector de Pulamemo, son 88 hectáreas entre Bahía Mansa y Pucatigüe. Sí, conozco esa puntilla. Entonces, nosotros ese campo lo compramos, obviamente nosotros no somos forestales con Carlos, ni con el Hugo Yáñez, que es otro de nuestros socios, y con muchos más. Y nosotros en este momento estamos sacando toda esa masa forestal exótica, ¿no es cierto? Y ahí te voy a pedir tu consejo y tu asesoría, porque yo lo que quiero es quiero replantar frutales, quiero replantar nativos, quiero hacer muchas Bueno, encantado, cosas. con el mayor gusto. Sí. Ahí lo que ha ocurrido en esas zonas de la costa, que es el borde costero, es que se ven algunos rodales pequeños de eucalipto, sobre todo, y menos pino, pero principalmente eucalipto, pero me da la impresión de que esos fueron plantados con fines energéticos, porque esa zona ya les explotaron prácticamente todo el bosque nativo grande, el resto lo quemaron. Claro. Y lo que hay hoy día es renoval, como debe ser la segunda o tercera generación de renoval. ¿Tú conociste a don Que son los Winston árboles Conde? nuevos. ¿A quién, perdón? ¿A Winston Conde? Lo debes haber Sí, conocido. sí, Ya. me ¿Te suena su nombre, sí. Era un caballero que trabajó en CONAF, bueno, ya falleció lamentablemente hace un par de años, pero don Winston, él trabajó mucho tiempo como la persona que iba, ¿no es cierto?, a monitorear estos planes de manejo de CONAF, y al final él terminó quedándose con ese campo que se lo compró el Estado de Chile en el año 82. Ya. Pero este caballero se dedicó siempre al tema forestal, él plantó su eucalipto, su Silvicultor. pino, y claro, Sí. le pegó como 2 vueltas, 3 vueltas, y yo me encuentro ahora que esas 88 hectáreas es una masa forestal gigante.
Entonces ¿Sabes yo lo que estoy haciendo ahora es Mira, despejar y ojalá la sacara toda. Lo que hay que entender en esta zona, que esta es una bondad de la naturaleza, esta es una zona que siempre fue lo que llamaban en ese entonces la selva valdiviana. Claro. Esto era un árbol al lado de otro y era puro bosque o puro monte, como se dice en términos campestres. Después que con los tiempo, conocemos la historia, se fue abriendo campo de labranza, campo de cultivo, y esos son nuestros campos ganaderos. Los alemanes. ¿Ya? Pero si nosotros hiciéramos un ejercicio y pusiéramos una barrera en Lanco, por ejemplo, ya de aquí para allá, saquen las vacas, esto se vuelve a poblar de árboles completo. En cosa de 10 años, salen los árboles hasta en las calles. Claro. Esa es la dinámica de la naturaleza local. Yo recuerdo... es una zona de bosque. Quizás nosotros en alguna medida cometimos esas brutalidades que hoy día se quedan de manifiesto, como por ejemplo quemar la Patagonia. Nosotros quemamos el bosque de lenga, de un alto valor, la madera más fina que tiene Chile es la lenga, junto con el raulí. Y le atracamos fósforo, ¿no es cierto?, cosa de tener campos ganaderos. Quizás erramos el rumbo. En ese tiempo podríamos haber sido forestales, junto con ganaderos, pero principalmente forestales. Eran diferentes las condiciones y ahora, lo que tú me dices tienes mucha razón, porque en el libro Recuerdos del Pasado, Vicente Pérez Rosales cuenta esa historia. Cuenta cuando empieza. Es muy bueno ese libro, es muy bueno, es muy ilustrativo, con mucha pertinencia local. Exacto. Y contado en primera persona, claro, y de hecho lo cuenta mucho antes de la colonización, porque cuenta cuando se va a Brasil, de Polizonte. Esos viejos cruzaban la cordillera a caballo. Claro, qué increíble. Una de las cosas que me llama la atención del libro, que siempre me acuerdo, tomaban el café del pobre. Eso era un puñado de tierra con agua caliente. De tierra, porque no había más. No había más, No había más, era para calentar la guata con gusto a tierra sería. Y claro, también tenía su necesidad, porque acuérdate tú que en el gobierno, el que le encargaron esto a Vicente Pérez Rosales, pero fue en el gobierno del presidente Montt, ¿no es cierto? Y su primer ministro Antonio Vara fue el que impulsó toda esta colonización para colocarle un cerco a los araucanos que venían retrocediendo cada vez más hacia el sur. Entonces no querían que los araucanos llegaran a la isla. Acuérdate que la isla fue un bastión español durante mucho tiempo, después de incluso conseguir la independencia. Bueno, hay un suceso acá cerca de Fresia que se llama Polizones, que ahí fue la batalla del Toro, que fue una de las últimas batallas después que ya habíamos conseguido la independencia. Entonces la verdad que, como dices tú... Perdón, el que vino a conseguirnos la independencia también fue Francis Drake. ¿Francis Drake? Sí. No me conocía esa historia, pero tú te conoces... Él fue el que vino por mar, ¿no es cierto?, y abordó Valdivia. Ya. Digamos, Drake versus los españoles, los soldados españoles, los soldados del reino. Es que los ingleses en aquel entonces apoyaban a todos los que quisieran combatir con los españoles, pues. Y digamos, eran, claro, independentistas en ese sentido. Y lo mismo ocurrió en Ancud. Pero Francis Drake era un pirata, que al final la reina le dio el grado de caballero. Les dan el título de corsario. Claro. Pero era un gran estratega. Era una estratega. Pero es que piensa tú que esa fue la época también en que muchos de los parte del imperio inglés, parte de lo que hoy sería Alemania, porque en aquel entonces no existía Alemania, estaba la Prusia, ¿no es cierto? Pero mucha de esa gente fueron los que lucharon junto a nuestros criollos acá en América. Tú tienes el caso de Lord Cochrane, ¿no es cierto? El mismo Giuseppe Garibaldi vino a pelear a Brasil. Entonces, Cochrane también es el otro marino destacado que... Claro, sí, exacto. Y al final después vuelve a Inglaterra, Irlanda, era de origen irlandés. Lord Cochrane. Entonces, a lo que iba, yo me imagino cuando llegaron estos primeros colonos, como dices tú, estos bosques gigantes que habían y que eran impenetrables, porque como tú dices, era un árbol tras otro, uno tras otro. Era puro bosque, puro bosque. Entonces, eso hay que recordarlo siempre, porque ese es el ADN de nuestra zona, son los árboles. Claro. Está también, el otro día entrevisté a mi querido amigo, también amigo tuyo, a don Mauricio Sañán, que le mando cariño, y me contaba, mira, es raro porque normalmente muy poca gente sabe o conoce este personaje, pero él me lo nombró y yo me leí justamente la vida de este personaje. Y tú sabías que nosotros tuvimos un rey acá en la Araucanía, Aurélie Antoine de Tournai. Sí, un francés que se las dio de rey. Yo creo que era un aventurero el hombre. Pero, era aventurero, sí. Pero han habido cosas curiosas.
Oye, Caco, yo, ahora que hemos hablado harto de tu vida, de la familia, de la agricultura y de muchas cosas, yo te quiero sí traer un poco más a la actualidad y a la política, que es una de las cosas que también a ti te fascina. Cuéntame, ¿cómo has visto, cómo has enfrentado este último gobierno? ¿Cómo encuentras que han dado acá las políticas en la zona? ¿Hemos retrocedido mucho o estamos o no hemos mantenido? ¿Y qué te esperas para un nuevo gobierno? Mira, yo principalmente creo en el orden interno y en la paz social. Esos son mis primeros parámetros y creo que sobre esa base se puede construir lo que uno quiera. Y eso veo que ha sido profundamente afectado, no tanto en nuestra zona como en el entorno cercano, porque en nuestra zona de alguna forma nos hemos sabido organizar para mantener esto en relativo orden. Sin embargo, vemos muy cerca, a pocos kilómetros hacia el norte, cómo está desbandada y desbordada la situación. Entonces, espero y confío en que este próximo domingo podamos elegir bien y que tengamos un gobierno en ese sentido que se imponga y solamente recupere el Estado de Derecho y haga respetar nuestras propias normas y leyes. De esa forma vamos a poder nosotros continuar esa senda que Chile ya abordó en su tiempo y que le significó durante 40 años prosperidad, paz y familias felices viviendo en nuestro territorio. Tenemos un país precioso, un país lleno de recursos, donde podemos vivir recontra bien. Entonces creo que este gobierno el que nos va a dejar ahora no lo ha hecho bien definitivamente y merecemos mucho más. Merecemos más. Merecemos mucho más. Tenemos las capacidades, lo hemos demostrado, podemos progresar, no quiero decir salir de la pobreza ni del subdesarrollo, porque eso ya como que va quedando Pero atrás. íbamos con todo el impulso. Yo me acuerdo la frase del presidente Lagos cuando decía: en tantos años más vamos a estar en el mismo nivel que Portugal. Y todos teníamos, mi generación, que es la tuya también, todos pensamos en un momento que íbamos a llegar al desarrollo. Y llega... Estuvimos muy cerca. Y llega el gobierno de Bachelet 2 y lamentablemente todo se nos viene abajo. No lo quiero concentrar en la presidenta Bachelet, pero lamentablemente no hemos levantado cabeza desde ahí. O sea, esto fue en el 2014, ¿no es cierto? O sea, hemos tenido 11 años de una situación económica bien paupérrima y también con muchas cosas que se han añadido, porque yo siempre pienso, recuerda, Caco, que toda la zona de la Araucanía fue el granero de Chile, por siempre. Se sembraba mucho trigo, con muchos exportación cereales. de grano, con exportación de grano a Estados Unidos. Y ahora, ¿quién siembra algo en la Araucanía? Yo tengo un pariente que es casado con mi cuñada allá, que oye, ya no hay ni seguros ya, porque hubo un tiempo que las aseguradoras te aseguraban la plantación de trigo, pero hoy día nada. Entonces, ¿quién se va a atrever? Milagrosamente, la superficie de siembra no ha disminuido tanto, pero la incertidumbre y el riesgo que corre un agricultor, que, mira, yo creo que ni duerme, o duerme apretado, ¿no es cierto? O tiene que estar con guardia en el campo, po. O sea, con policía, claro. si no paga la coima, ¿no es cierto?, no tiene el derecho a puerta. No, cosas pero impresentables. Entonces, así no se puede progresar, así no se puede vivir en ese estado de incertidumbre, en ese estado de abandono y miedo. La gente tiene que poder transitar libremente por el país, tiene que poder salir de noche. Usted va a un restaurante de noche aquí en Osorno y a las 8:30 de la tarde lo empiezan a echar para afuera, a las 9 tiene que abandonar el restaurante porque el centro de Osorno se torna peligroso. Claro. Eso en realidad quedó esa huella después del estallido delictual de octubre del año 19. Fue terrible porque yo creo que nosotros todavía no nos hemos mejorado de eso que vivimos en esa época. A mí me afectó tanto, ¿sabes, Caco? Fue una cosa pero terrible para mí haber pasado esas semanas de cuando pasó todo esto, de ver las noticias y todo lo que sucedió. Lo único que espero que ojalá eso no vuelva a pasar nunca más. Yo quisiera retomar también, Gerardo, esto de que Chile ojalá pudiera tener una recta mirada en una gráfica así, ascendente, aunque no sea un ascenso rápido, que sea un ascenso sostenido.
Claro. Porque eso es lo que le da estabilidad a un país, le permite a usted también proyectar inversiones a futuro, proyectar su familia a futuro, proyectar, en fin, como ciudadano y como país. Porque esto de andar así como la cordillera de los Andes nos hace muy mal en los esquemas económicos de libre mercado que vivimos hoy día. Exactamente. Pucha, a mí me da mucha pena porque yo que he tenido la oportunidad siempre de poder salir fuera de Chile, viajar, me acuerdo, hace 10 años atrás, si tú ibas fuera de Chile, te hablaban puras maravillas de tu país. Tú te sentías orgulloso. Y yo me acuerdo hablando porque yo soy bien social, entonces, donde voy, converso con el taxista, converso con la señora que le compro el sándwich, converso con el tipo del restaurante que me atiende. Entonces, ¿de dónde es usted? De Chile. Oh, Chile, que el vino, que aquí, que allá, que ustedes son la Suiza de América, etcétera. Y resulta que las últimas veces que he viajado me han dicho, oiga, hay harta delincuencia en su país, la están pasando mal y qué sé yo. La gente igual se entera. Mucho, a veces cuando veo Pero entrevistas a personas, sí. como que esto no se supiera afuera, como no, todo el mundo si sabe. la información trasciende no solamente por TVNet, Claro. trasciende por redes sociales, trasciende por todos lados y además llega mucho más rápido y llega prácticamente a una cobertura mundial. Entonces la gente se pregunta, dice, oye, ¿qué les pasó? Si venían tan re bien. Claro, eso, Bueno, ¿qué les pasó? ¿qué les pasó? Entonces, esa misma pregunta la hemos escuchado y esa misma respuesta. Se aburrieron de ser el top de América Latina, me dicen. No, nos descuidamos. Nos descuidamos, creo yo, por lo menos, yo no hablo en representación de mi sector, hablo en representación mía propia. Nos descuidamos políticamente. No pensamos nunca que esto podía llegar a ser tan grave y lo mismo escucho de los venezolanos. Se lo he escuchado a María Corina Machado. No la vieron venir. Se lo he escuchado, en fin, a ese libro también interesante, Nos quieren muertos, del anterior candidato a... ¿Cabriles? ¿O no? No, No. Gaudó. No. Bueno, me voy a acordar Ya. en breve, pero muy interesante porque dice, oye, los venezolanos no vimos venir esto, nunca pensamos que iba a ser tan grave y mira dónde están. Y era, O sea, la primera economía de América Latina. O sea, por mucho rato, Claro. y lleno de recursos. Entonces, Llenos de oro, petróleo, con diamantes. y con una mala administración así, digamos, jerárquica, dictatorial, con poco seso. Eso no se lo merecen los países, no se lo merecen los países. Entonces, ojalá nosotros, yo creo que tenemos todas las condiciones, todos los recursos naturales, la capacidad técnica, la capacidad empresarial, el empuje chileno, caramba que Es bueno. es bueno. Pero yo me había Entonces, desmoralizado un poco porque... no hay que abandonar el barco. No, porque sabes tú que en esa época fue tan triste porque además creo que tal vez nosotros, yo me considero incluso como generación culpable, aunque yo a mi hijo los crié muy a la antigua, pero creo que nuestra generación ha sido un poco sobreprotectora con nuestros hijos y con nuestros nietos y eso yo lo vi mucho porque yo fui padre joven, por lo tanto, como te digo, los eduqué con más rigor a los niños, más como me criaban a mí, pero yo veo a los hijos de mis amigos y vi a muchos hijos de mis amigos que tienen una muy buena situación económica, alegando en contra de que no te voy a decir el nombre, pero tengo un amigo muy querido que el hijo está en España y vuelto loco hoy, que están matando a los chilenos, que esto, que lo otro. O sea, no sé, como que me cambiaron el país en un momento. Desconectado a la realidad. Totalmente. Entonces, ese es el llamado, Gerardo. Yo algo te dije, es bueno en estos programas que tienen buen alcance y todo, siempre tratar de dejar un mensaje. El mensaje mío, por lo menos, sería invitar a la gente a participar en la política contingente, es un deber ciudadano. Y la Es un gente deber joven también. participe con opinión, escriba en el diario, escriba en redes sociales, con respeto, pero participe en forma constante. Nosotros no podemos estar participando solamente previo a las campañas, que es una mala costumbre que tenemos, y también desarrollar esa mirada de mediano y largo plazo. Chile tiene que tener un master plan para poder seguir adelante y que eso sea transversal a cualquier gobierno que le toque, digamos. Si vamos a construir, no sé, el puente Chacao, bueno, eso no se hará en un gobierno, se hará en varios gobiernos. Es que eso es lo que... Y si vamos a recuperar el tren para el sur, por ejemplo, bueno, ese es un master plan que no se puede mover. Claro. Entonces, es que antes era son así el políticas concepto, públicas y veníamos de políticas gobierno a nacionales. gobierno, habían políticas como por ejemplo lo que es el metro. ¿Tú te acuerdas? Me acuerdo cuando... perfectamente de la línea 1 y del hoyo del metro, si eso lo vi yo en la Alameda. Claro, yo no alcancé a ver viví. el hoyo, pero yo viajé a Santiago desde chico, pero los recuerdos más grandes que tengo sí fue cuando ya me fui a estudiar a Santiago en el 88
y estaba la línea 1 de, ¿no es cierto?, de Pajarito De hasta Escuela Militar, sí. y la línea 2, ¿no es cierto?, de Estación Lovalle hasta Santa Ana, creo que era. Pero tú vas hoy día a Santiago y son 6, 7, 8 líneas de metro, incluso las antiguas se han extendido, en la 1 tú puedes llegar hasta los Dominicos. Y hay otra cosa que es súper importante. Pero son políticas de Estado. De Estado, son políticas públicas de Estado. Y respecto al metro, fue la buena conservación de las instalaciones del metro. Hasta el día de hoy son ejemplares. Usted lo ve siempre limpio, la línea impecable. El metro de Buenos Aires, el metro de Nueva York estaba lleno de colillas y carro, por ejemplo. Era un asco, hoy día no. Pero en los tiempos que yo lo conocí, así era. El metro como metro, no el sistema, no todo el sistema de transporte, pero el metro como metro, lo último que leí, el metro siempre se ha logrado no tener grandes utilidades, pero mantener de acuerdo a los ingresos que tiene. El metro no le pide plata al Estado de Chile. Presta un servicio no público. Como así como los microbuses y toda la red, ¿no es cierto?, la de Transantiago, que tiene otro nombre, ahora no me acuerdo, pero el metro no, el metro es autosuficiente. Bueno, esas son las Porque igual cosas que hay que ir han hecho, ajustando. y eso ha sido siempre, porque ellos también tienen, aparte de la operación de acarreo pasajero, ellos también tienen muy fuerte el tema de la publicidad. Tú cuando vas en el metro te das cuenta, hay publicidad de todo, no solo Está bien organizado. No solo los vagones, bien organizados dentro y también afuera. Eso se ha respetado por los distintos gobiernos. Entonces, claro, en eso consiste un poco esta proyección de mediano y largo plazo que yo creo que es indispensable en Chile. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, Caco. Nos quedan 5 minutos, así que en realidad te propongo que, no sé, algo que nos haya quedado en el camino, algo que te gustaría contarle a nuestra audiencia, alguna idea que tengas para Osorno. Mira, a mí me gusta el tema regional, siempre creo que la voz de regiones y la autonomía regional son importantes y también invitan a la gente a interesarse y a participar. Aquí se ha generado, Chile tiene hoy día, de los causantes del PIB, ¿no es cierto?, lo principal, nuestra fuente de ingresos es el cobre. Y la segunda son los salmones. Claro. Y resulta que los salmones son de nuestra región. Entonces, ha pasado una cosa, digamos, de orden también biológico que no es muy bueno, pero los salmones, que son carnívoros, se alimentaban siempre de harina de pescado chilena, naturalmente, ¿ya? Procesada con pesca pelágica en las zonas donde se produce esto, que es la zona intermedia de Concepción, Talcahuano y por ahí, y más al norte. Bueno, fue tanta la presión sobre el recurso que una vez más nuestro recurso pesquero pelágico se disminuyó al extremo que no alcanza para alimentar la cantidad de salmones. Entonces, ¿qué hicieron los salmoneros en buena hora? Dijeron, bueno, ¿cómo sustituimos esta proteína animal por algún tipo de proteína que sea alcanzable y que permita seguir generando utilidades en el negocio de criar y engordar salmones? Y incorporaron la proteína vegetal. Gran parte de esa proteína vegetal se está empezando a producir ya hace algunos años en nuestra zona. Y eso es una sinergia muy potente para ir cerrando los ciclos que tienen que acompañar a cualquier industria hoy día. Los ciclos, digamos, de economía circular, de protección al medio ambiente, de minimizar los fletes, de minimizar los costos, pero con productos locales. Claro. Eso es bueno que la gente lo sepa, porque también hay una oportunidad para linkear el sector agrícola con el sector salmonicultor de nuestra misma región. Yo tengo una idea, Caco, que después la vamos a conversar más en extenso fuera del programa, en forma privada, pero como te contaba, este campo que tengo allá en la costa, la verdad que tengo ganas de hacer muchas cosas entretenidas. Y mira, ya que me hablaste del tema de los salmones, que en realidad yo creo que después de que tuvimos el tema de Lisa, nunca volvió la industria a despegar como la tuvimos en algún momento. Seguramente por lo que tú me cuentas y por algunos virus que han vuelto nuevamente, pero ponte tú en la zona de San Juan de la Costa, que es una zona, ¿no es cierto?, que tiene muy poca productividad, ¿no es cierto?, que yo he visto cómo depredan las algas, ¿no es cierto?, ahí en el muelle de Bahía Mansa, que las he visto que las cosechan y las venden a 100, 120 pesos el kilo. Y otro día hice un estudio y tú sabías que con el alga que tenemos nosotros acá, que es la luga blanca, la luga roja, la luga negra, el cochayuyo, la raíz que es el lunfo, etcétera, un montón de otras algas, tú podrías hacer harina de alga. Y tú esa harina de alga,
yo he estado viendo harto, de hecho, esto no es algo que se me haya ocurrido a mí, porque también lo vi y hay experiencias ya en Chile. Hay una que me gusta mucho que es la mosca soldado negra. Sí, conozco ese ejemplo. Porque la mosca soldado negra tiene la virtud que se aumenta su peso reproduce al doble, día a día. Y los 13 días que está en gestación la larva, ¿no es cierto?, antes de convertirse en mosca, crece 13 veces el peso. Por lo tanto, es una muy buena proteína, no solo para el mercado, ¿no es cierto?, de la piscicultura, sino también para el mercado avícola. Se usa mucho, tanto hecha harina como en las pequeñas larvitas estas que después se secan y que son como unos mini camaroncitos, son chiquititos. De hecho, en Asia lo comen hasta los seres humanos. Sí, claro. Entonces, es proteína. Y claro, es una proteína que también tú la puedes hacer en base a toda esta basura orgánica. Las frutas, ¿no es cierto?, las verduras que te van quedando en los restaurantes, tú eso lo acumulas y la larva se alimenta de eso. Y si tú lo haces yo el otro día esto lo hice solamente hacer una investigación yo solo, o sea, no lo mandé a ningún laboratorio, porque hoy día con lo que hay en la IA, tú puedes hacer los estudios que tú quieras, si sabes cómo preguntar el prompt preciso. Entonces llegué a la conclusión que si tú crearas proteínas en base a desecho orgánico y tú lo mezclaras con harina de alga, obtendrías un alimento súper proteico y además con mucho omega 3. Especialmente para los salmones, para las gallinas, para mercado caprino, mercado ovino, bovino, para todo. La proteína siempre va a ser un desafío y una limitante en la alimentación animal. Digamos, eso hay que resolverlo de distintas formas. Una de ellas es esa. Y a propósito de compostaje y de desecho, también, ¿por qué no tocar el tema de nuestro vertedero Curaco, por ejemplo, que es algo que nos pega y de repente nos puede reventar aquí en la cara sí. Como zona productora y como zona turística también? Y esta es la salida de nuestro mar. Un sector y una parte tan importante como hacernos cargo de nuestros propios desechos, que ha sido tan mal manejado. Llevamos más de 15 años, sobre 10 años, gastando ingentes cantidades de dinero, miles de millones, sin una solución. Ahí había un proyecto recontra interesante que no fuimos capaces de materializar. Con el fondo alemán. Con el fondo alemán, justamente porque estos países desarrollados tienen fondos para países nuestros que vamos en vía de desarrollo. Y había un gran proyecto que significaba, primero que nada, apartar la materia orgánica, ¿no es cierto?, apartarla. Seguramente hoy día deberíamos hacerse en origen, en las casas, en un tarro especial. Usted echa la cáscara de plátano, la de huevo, toda la cáscara de papa, pum, y eso se va al compostaje, porque eso se vuelve abono y tierra finalmente. O comida para las pastas tipo de innovaciones. Para todo, eso tiene una secuencia biológica, una descomposición biológica, y después separa la planta en vidrio, metal, qué sé yo, plástico, que son los principales componentes de la basura. Y eso también tiene un mercado de reciclaje, que el vidrio, el metal, todo tiene posibilidades de... Todo se recicla hoy en día. Exactamente. Y lo que tú dices, de volver a hacer nuevos productos. Y ese proyecto fallido es algo que tenemos pendiente nosotros, que espero también... Yo sé que tú te has estudiado mucho ese tema, porque me lo contó en una oportunidad don Mauri Sanján. Él me contó, me dijo, oye, ¿has hablado con el Caco Guzmán? Porque yo siempre le hablo ¿no es cierto?, del vertedero, le conversaba de cómo podemos esos residuos, ¿no es cierto?, sacarle provecho, limpiar eso. Porque mire, primero que nada hay que resolver ahí el problema medioambiental, que entonces, es gravísimo. Entonces él me decía, habla con el Caco, y yo estuve mirando, y hoy día hay unas máquinas que te hacen todo el proceso. Gerardo, pero si no hay nada, no hay que inventar la rueda, aquí hay que implementar simplemente, pero desde lo más básico hasta lo más sofisticado. Podemos elegir donde queramos. Y ahí necesitamos una gran participación ciudadana. Me alegro de haber escuchado que ya en este periodo que viene, me parece que de la administración anterior, hay un barrio arriba en Rahue Alto Sur que ya lo está haciendo. Villa Los Clásicos está separando su basura en origen y entregan lo compostable, y eso es un 50% de las 170.000 toneladas que entran al vertedero todos los años. Creo que lo está haciendo el chico Jaime Piningoff. Es muy probable, pero digamos, yo ya sé él está muy metido en el tema del reciclaje. También lo hace bastante bien. Entonces, esto hay que tomarlo muy en serio, porque realmente eso va a ser, no solamente es un problema local, este es un problema donde vemos que los chilotes desde Ancud están llevando la basura a Los Ángeles.
Entonces, pero córtela, es que hay un o sea, negociado o sea, con eso, Caco. lo que haya, pero es una insensatez. Esos lujos nosotros no nos podemos dar, ese No, tipo de po, lujos. por supuesto que no. Es un despilfarro de recursos. Sí. Pero interesantes esos temas. Oye, Caco, bueno, pucha, la verdad que esta hora se me ha pasado volando, ha sido un programa muy entretenido, gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia de vida con nuestros espectadores y conmigo, así que estoy súper agradecido que nos hayas acompañado el día de hoy, espero por supuesto tenerte más adelante en otra conversación entretenida, así que bueno, te dejo para que te despidas de nuestros auditores y ha sido un privilegio tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación, Gerardo, gracias también por la sintonía en TVNet y espero poder seguir acompañándolo el día de mañana. Muchas gracias. Y bueno, y gracias a todos nuestros auditores. Los dejo invitados para el próximo día viernes para un nuevo programa Entre Volcanes con Osorninos de Verdad. Muchas gracias y hasta el próximo viernes. Entre Volcanes, los mejores invitados para comentar la